En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas, y a todos nuestros hermanos del canal Maranata. Quería compartirles en esta oportunidad una reflexión muy importante del cardenal John Henry Newman, muy mencionado últimamente en distintos medios. Y quería hacerlo por lo ocurrido fin de semana pasado, entre los días 24 y 26 de octubre en Roma, días magníficos en los que ha tenido lugar la celebración de la Santa Misa Romana tradicional nuevamente en la Basílica de San Pedro, después de 2 años de prohibición. La peregrinación Summorum Pontificum, maravillosa, con fieles ligados al rito romano tradicional de todas partes del mundo, cantidad de peregrinos, jóvenes, familias jóvenes, impresionante las edades que uno puede ver en los videos. Les recomiendo mucho verlos. Hay mucho material publicado. Sacerdotes, algunos obispos, también algunos cardenales. Maravilloso. Y ha tenido lugar también una conferencia muy importante acerca de la Sagrada Liturgia, dentro del marco de esta peregrinación Summorum Pontificum. Hermoso, no dejen de ver esos videos. Y luego tenemos, pocos días después, la celebración de los 60 años de Nostra Aetate, una especie de mini Asís que tuvo lugar en el aula Pablo VI, ahí también en Roma, y luego una oración ecuménica en el Coliseo. Entonces, frente a esto, algunos, claro, esperaban algo más, una especie de orden nuevamente, como un volver a algo un poco más, más tradicional en sí, en eh, todo sentido, con amplitud, olvidándonos, creo yo, olvidándose quienes tenían esa esperanza de la real situación en la cual estamos inmersos desde hace mucho tiempo, 60 años. Claro, a esta situación nos hemos referido muchas veces en el canal Santa Alianza de Religiosas y en el canal Maranata, y les voy a dejar el link a un número especial que fue publicado exactamente un año atrás. Hoy se cumple un año de esa publicación en la revista Chiesa Viva, en la cual se hace una especie de síntesis de todo lo ocurrido desde la muerte del Papa Pío XII. Muy importante ese número para retener lo que ha sucedido y comprender que aun cuando hubiese alguna mejor voluntad en la actualidad, no es posible sustraerse a las presiones, a las imposiciones, más que presiones, imposiciones que ustedes van a encontrar leyendo ese número de Chiesa Viva, al cual dejo el link. Tenemos que ser realistas y debemos saber que estamos enfrentando el periodo final antes de la venida del Señor, al cual rogamos diariamente, todos los días, que apresure su venida. Porque ya van 3 generaciones y casi media, porque la última generación ya tiene hijos, así que son 3 generaciones y media en que estamos padeciendo esto. La pasión de la iglesia se llama ese número de Chiesa Viva.
que ustedes van a encontrar en el link. Pues bien, nosotros estamos viviendo esta pasión de la iglesia. Así que no tenemos que hacernos ningún tipo de ilusión de cosas así, vueltas a. No, 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 no. Alguna quizá pequeña mejora en algún aspecto, pero nada más, nada más. Esta reflexión es muy importante porque nos va a hablar de cómo cuando a nivel jerárquico, mayoritariamente jerárquico, se oscurece la doctrina, Dios permite que continúe adelante en los fieles, sobre todo, que guardan la fe. Esto lo que vamos a compartir está tomado de las obras más polémicas y originales del cardenal John Henry Newman, que se llama, traducido, acerca de la consulta a los fieles en cuestiones de doctrina, y que apareció en el número de julio de 1859 del periódico inglés Rambler. Vamos a escuchar lo que nos dice el cardenal Newman para consuelo de cantidad de fieles y de buenos sacerdotes que sostienen a sus fieles. Dice así el cardenal Newman: la tradición de los apóstoles, encomendada a todo el cuerpo de la Iglesia en sus diversos constituyentes y funciones de un modo unificado, se manifiesta de diversos modos en diferentes momentos, a veces por la voz del episcopado, en otras por medio de los doctores, por el pueblo, por medio de la liturgia, los ritos, las ceremonias, las costumbres, acontecimientos, disputas, movimientos, y todos aquellos fenómenos incluidos bajo el nombre de historia. De ahí se sigue que ninguno de estos canales de la tradición debe ser tratado con falta de respeto. Atención, ¿eh? Ninguno de estos canales de la tradición debe ser tratado con falta de respeto. Se va a referir entonces ahora a la acción de los fieles valientes, que mantienen la tradición de los apóstoles, la enseñanza del Señor. Y dice así más adelante. Yo voy tomando párrafos, ¿no es cierto? Importantes. No deja de ser digno de reflexión que, aunque históricamente el siglo IV es la edad de los doctores, ejemplificada por los santos Atanasio, Hilario, los dos Gregorios, Basilio, Crisóstomo, Ambrosio, Jerónimo y Agustín. En dicho tiempo, la divina tradición encomendada a la Iglesia infalible fue proclamada y mantenida mucho más por los fieles que por el episcopado. Y luego dice, lo que quiero decir es que en aquellos tiempos de inmensa confusión, el dogma de la divinidad de nuestro Señor fue proclamado, impuesto, mantenido y, humanamente hablando, preservado, mucho más por la iglesia docta, la iglesia que es enseñada, quiere decir, o sea, fieles, que por la iglesia docens, la iglesia que enseña. Sigue diciendo Newman, que el cuerpo del episcopado fue infiel a su misión, mientras que el cuerpo de los laicos fue fiel a su bautismo. Atención, ¿eh? Repito, en esos tiempos de confusión, siglo IV, dice, el cuerpo del episcopado fue infiel a su misión, mientras que el cuerpo de los laicos fue fiel a su bautismo.
Sigue diciendo que en un momento dado el Papa, en otros las sedes patriarcales y metropolitanas, en otros los concilios generales, dijeron lo que no deberían haber dicho o con sus actos oscurecieron y comprometieron la verdad revelada. Pensémoslo en las categorías nuestras, ¿no? De hace 60 años. Mientras que, por otra parte, fue el pueblo cristiano el principal apoyo eclesiástico de Atanasio, Hilario, Eusebio de Vercelli y de los otros grandes confesores solitarios quienes hubiesen claudicado sin ellos. El pueblo fiel, fíjense, ¿no? Sigue diciendo Newman. En consecuencia, veo en la historia arriana un ejemplo palmario de un estado de la Iglesia durante el cual, para conocer la tradición de los apóstoles, debemos recurrir a los fieles que habían sido previamente catequizados, obviamente, que conservaron esa catequesis, ¿no? Como San Hilario dice, habían recibido la fe ortodoxa desde el momento de su bautismo. Nunca hubiesen podido mostrar el horror que manifestaron a la heterodoxa doctrina arriana si no hubieran tenido esa catequesis, ¿no? Entonces dice, su voz, es decir, la voz de los fieles, en consecuencia, es la voz de la tradición. Y el caso cobra aún mayor relevancia si tenemos en cuenta, ¿qué cosas? Va a decir Newman. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que esto ocurre en los mismos inicios de la historia de la Ecclesia Docens, puesto que no puede decirse que haya habido historia alguna de su enseñanza hasta que la era de los mártires no hubiese concluido. Primera cuestión. Entonces, todo esto ocurre en los mismos inicios de la historia de la Iglesia Docens. Muy bien, de lo que va a ser el magisterio, quiere decir, ¿no? Segundo, que la doctrina en controversia es de tal trascendencia que constituye el mismo fundamento del sistema cristiano, claro, la divinidad de nuestro Señor. Tercero, que el estado de controversia y desorden se extendió durante el largo lapso de 60 años. Miren, si no está dicho esto como para nosotros también, ¿no? El estado de controversia y desorden se extendió durante el largo lapso de 60 años. Cuarto, que involucró graves persecuciones en lo que respecta a la vida, la integridad física y las propiedades de los fieles, cuya leal perseverancia decidió el litigio. Todo lo que los pobres fieles tuvieron que sufrir. Mayoritariamente los fieles, porque los confesores del cuerpo eclesiástico eran muy poquitos, ¿no? En consecuencia, sigue diciendo Newman, parece que la voz de la tradición puede, en ciertos casos, expresarse a sí misma, no por medio de concilios, ni padres, ni obispos, sino por el communis fidelium sensus. Cuando había. Ya sabemos que, lamentablemente, y como bien lo dijo Monseñor Viganó, no hace mucho, 60 años de posconcilio, Vaticano II, ha casi borrado el sensus fidei de muchos fieles, la mayoría. Pero todavía está el sentido de la tradición y de la fe católica en al menos, un puñado de fieles, que no es tan puñado, tenemos que decir. Fíjense eh, esta magnífica reunión, demostración en Roma de la peregrinación Summorum Pontificum. Continúo con el texto del cardenal Newman.
dice más adelante, ¿no? Hay, sin embargo, una moraleja. Todo esto, dice, deja una moraleja. Tal vez esto fue permitido en orden a grabar en la iglesia, en el preciso momento en que pasaba de un estado de persecución a otro de prolongado ascendiente temporal, la gran lección evangélica de que su verdadera fortaleza no está en los sabios y poderosos, sino en los iletrados, los desconocidos y los débiles. Fue principalmente por medio del pueblo fiel que el paganismo fue destronado. Fue principalmente por medio del pueblo fiel, bajo la guía de Atanasio y los obispos egipcios, y en algunos lugares de sus obispos y sacerdotes, que la peor de las herejías fue resistida y finalmente desarraigada del cuerpo sacro. Extraordinario, ¿eh? O sea, justamente Dios permitió esa gran prueba cuando comenzaba a pasarse, a salir de la época de persecución y empezaba el periodo de mayor ascendiente temporal de la iglesia. Como para que tengan presente esto, ¿ah? Que estas cosas podían suceder, como de hecho sucedieron, y volvieron a suceder, sobre todo después en el Vaticano II, ¿no? De toda la era posconciliar, en donde la fe, la tradición apostólica está mucho más en los fieles y en los pocos sacerdotes y obispos que la conservan. A ver si hay algo más. Así que esto es muy importante. Está tomado de esta obra de Newman acerca de la consulta a los fieles en cuestiones de doctrina. Por eso digo, nosotros tenemos que conservar esta memoria de lo que ha sucedido, no ilusionarnos de más. Gracias que haya un poquito de un cierto respiro, nada más, no habrá otra cosa, porque es imposible, ¿eh? Las imposiciones desde fuera hacen que no se pueda otra cosa. Lean el número entonces de la revista Chiesa Viva, dejo el link, y reparemos en esta consoladora reflexión del cardenal John Henry Newman. Y ayudemos a aquellos valientes sacerdotes y algunos obispos, también en el Novus Ordo, debo decir, ¿eh? Ojo, no está todo afuera, no, en el Novus Ordo también, que merecen el respeto y la ayuda de los fieles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.